¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy conectamos con todos vosotros porque Domingo Soriano va a pedir disculpas. Domingo, ya era hora. Sí. Que no, ¿por qué? Bueno, vamos a intentar, no sé si pedir disculpas, pero por lo menos vamos a intentar convencer a la gente que no me pegue a mí. Iba a decir que no nos pegue, pero la responsabilidad es mía. Vale. Porque durante los últimos 2 años, más o menos, hemos hecho varias pizarras sobre inversiones, ahorro, Sí. largo plazo. La Nuria del futuro. La Nuria del futuro. Lo tengo a fuego. Eso es Oliver, nuestro técnico de sonido. Eso nos es. estará oyendo ahora. ¿Y ahora me vas a decir que no ahorre? No, ¿Que no invierta? yo creo que yo los principios que hemos seguido sí, yo creo que los vamos a mantener, pero puede que algunos de esas personas que nos han seguido, algunos de los que nos están viendo, no son los que nos hayan seguido, gente que tiene el dinero en bolsa, esté algo preocupada este año. Ya. Porque aquí, del dicho al hecho, vamos a empezar con este gráfico que lo que muestra es cómo ha ido el IBEX 35 a lo largo de 2018. De camino a los 11.000, empezábamos en enero, Sí. y aquí estábamos en octubre casi mirando los 8.000 de reojo, ¿no? Ha llegado a perder pues casi un 20%. Largo plazo. Esa Claro. es la clave. Por eso digo del dicho al hecho. Nuestro dicho era el largo plazo. Y la gente, cuando está subiendo la bolsa, tampoco es que el IBEX haya estado muy bien en los últimos 5 o 6 años, pero bueno, más o menos digamos que en los últimos 2 o 3 años se mantenía, incluso podía amagar que iba hacia arriba. La gente, cuando está subiendo la bolsa, tú le hablas de largo plazo, le hablas de ser paciente con las pérdidas y te dicen, sí, yo aguantaré, sin problemas, yo estoy enfocado, esto es un dinero para la jubilación, esto es un dinero para dentro de 10, 15 años. Pero claro, ese es el dicho. Cuando de repente te cae un 15, un 20% tus acciones, realmente cumplir con aquello con lo que tú te habías comprometido, si recordamos en las pizarras que decíamos, bueno, Sí. incluso si cae la bolsa, tranquilidad, no es tan fácil. No hay que Entonces, consultarlo mes a mes, ni siquiera semana a semana. eso es lo que Hay nosotros que olvidarse de decíamos. ese dinero. Sí, o sea, el primer consejo sería, este gráfico no deberías verlo. El problema es que yo creo que la gran mayoría de los inversores han escuchado muchas, sobre todo este mes de octubre, que ha sido muy tenso en los mercados, y no han podido evitarlo. Y se han metido en su página y han visto cómo iban las inversiones. Entonces, para que no pasen del dicho al hecho, para que se queden en el dicho, en esa frase de confiar o... Bueno, vamos a ver las implicaciones que tiene, ¿no? Digamos, es una pizarra de qué implicaciones tiene que la bolsa caiga, Sí. y cuál debería ser la actitud de un inversor, de un pequeño inversor. La duda. La duda. Este gráfico, yo no sé si lo recuerdas, era un gráfico que pusimos en una pizarra que le dedicamos a Peter Lynch. Hablábamos sobre el mejor inversor de la historia. Sí. Y entonces decíamos que Peter Lynch, su fondo, es esta línea azul. Sí. Espero que se vea. Frente al Standard & Poor's de lo que consiguió durante el tiempo en el que Peter Lynch estuvo al frente de su fondo en Magellan. Pues bien, lo que nosotros decíamos es que Peter Lynch, que había conseguido unas rentabilidades espectaculares, ahí lo vemos en la línea azul, un porcentaje relativamente alto de los partícipes de su fondo o no habían ganado o incluso habían tenido unas rentabilidades inferiores al índice o incluso negativas. Y decíamos, ¿cómo puede ser que los partícipes de un fondo tan exitoso, probablemente el fondo más exitoso de la historia de la bolsa, fondo de inversión, hayan perdido dinero, o muchos de ellos han perdido dinero, incluso un porcentaje muy alto? Y entonces lo reflejábamos en este pequeño espacio que está resaltado, en ese círculo. Claro, nosotros decíamos, claro, si tú sigues con Peter Lynch durante toda la vida del fondo vas a ganar mucho dinero. Pero si tú, cuando hay una de estas caídas que están aquí marcadas en rojo, te pones nervioso y vendes, Sí, y te vas aquí. claro, tú compras siempre en el peor momento, vendes siempre en el peor momento, y luego cuando está aquí dices, bueno, voy a volver a comprar, que Peter Lynch es un genio, y vuelves a comprar, y cuando vuelve a caer dices, no, otra vez he equivocado. Pues pierdes dinero con un fondo muy exitoso. Entonces, ¿por qué llamamos esto la duda? Porque es verdad, te puede ocurrir esto, pero claro, hay mucha gente que puede pensar, un momento, este es un gráfico de una situación, lo que le pasó al fondo de Peter Lynch, pero también te puede ocurrir esto. Esto es una acción de una gran empresa española, no voy a poner nombres, pero es una empresa muy conocida española que ha estado mucho en las noticias por problemas y porque, bueno, está en quiebra, por así decirlo, en concurso de acreedores. Pues este es el gráfico de su evolución en bolsa desde el año 2014 hasta la actualidad. Entonces, claro, subió mucho, luego cayó y luego tuvo un momento de recuperación. Entonces, la duda es estos dos círculos que hemos resaltado. Sí. ¿Dónde estamos? ¿Estamos en un proceso como este? Es decir, esa caída es simplemente pues, un rebote de los mercados, porque los Sí. mercados ya sabemos que en el corto plazo son, no reflejan bien los fundamentales, Sí, el algo valor real de las coyuntural. acciones, algo coyuntural. Ese nerviosismo que se apodera de los mercados, esos espíritus animales, esa exuberancia irracional, pues no sabemos. Entonces no sabemos si realmente estamos aquí, es decir, en una caída coyuntural que luego se recuperará, o estamos aquí.
en una fase que no, que en realidad lo que te ocurre es que se va a desplomar. Sí, que llegas a las cataratas del Niágara. Esa es la duda que le surge a todo inversor. Tienes acciones, tienes un fondo, sea cual sea la forma en la que estás invertido en el mercado, te cae un 10 o un 15% y te preguntas si esta es tu realidad o es esta. Vale, pero lo podemos saber. A ver, científicamente no, y no es fácil de saberlo. Entonces, por eso es lo que nosotros le vamos a decir a esos inversores que ahora puedan estar nerviosos son cuáles son los consejos que yo les daría desde el punto de vista para, no tanto para saberlo, como para tomar una decisión lo más acertada posible. Que no caigamos, el título es la decisión más difícil en la vida de un inversor, ¿no? Y la decisión más difícil, mucha gente se piensa, es vender, has perdido un 20%, vendo. Esa no es la decisión más difícil, esa es una decisión la más dolorosa. Tú has comprado una acción a 100, ahora vale 50, por ejemplo, has perdido el 50% y la vendes. Es una decisión muy dolorosa porque pierdes mucho dinero, pero casi es más fácil porque es como que dices, venga, ya está, materializo las pérdidas, me olvido. La decisión más difícil es ver que tus acciones han caído un 50% y mantenerlas. De hecho, yo diría, aquí vamos estas dos frases del maestro de Warren Buffett. Claro, es que él es el mejor inversor de la historia, esto no es fácil aplicárselo a uno mismo, ¿no? Pero yo diría que la decisión más difícil es la que él dice. Dice, el verdadero inversor es aquel que desea que las acciones que lleva de una empresa bajen para poder comprarlas más baratas. Eso sí que es difícil, que te caiga una acción un 30% y querer comprar más. Pero la realidad es que si tú has hecho un buen proceso inversor previo, si tú has hecho un buen análisis previo, si queda un 20% debes decir, anda, pues eso es una oportunidad. No es, sí, es cierto, sobre las acciones que ya tienes has perdido un 20%, pero dices, las mantengo porque creo que vale mucho más y encima compro más, ¿no? O esta segunda frase, también de Warren Buffett, a menos que puedas ver tus acciones caer un 50% sin que te cause un ataque de pánico, no deberías invertir en el mercado bursátil. Esto sí lo dijimos. Sí, estas advertencias, estos que nos van a pegar ahora en estos meses, que van a decir, yo metí dinero en bolsa, pero tú me lo dijiste domingo. Esto por lo menos sí que lo dijimos, ¿eh? Dijimos, cuidado, para invertir en bolsa no es solo una cuestión de conocimiento, sino también de carácter. Hay un punto ahí en el que tú tienes que conocerte a ti mismo. De hecho, me acuerdo que uno de los gráficos lo titulábamos así. O sabes que tú vas a poder ser capaz de aguantar esas caídas, o a lo mejor este no es el tipo de inversión que más te conviene. Entonces, esto es lo que nos dice el maestro, la duda, dónde estamos, en un sitio o en otro, y aquí tenemos El inversor inteligente, el título del libro de Benjamin Graham, cómo deberíamos intentar comportarnos. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? 4 consejos. Sí, porque además uno nunca sabe, ¿eh? Uno nunca sabe en cuál de esos dos círculos que hemos marcado está. Si esa caída del 20% es el anticipo de un desplome o es simplemente pues, una corrección de ese mercado que es muy irracional en el corto plazo, aunque en el largo plazo sí que recupera la racionalidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un inversor inteligente o qué es lo que yo le podría recomendar a un pequeño inversor que tampoco sabe mucho de bolsa y que ahora está pues, con los miedos clásicos? Lo primero es que es lógico tener miedo, ¿no? Entonces, lo primero que le diría es que lo importante es el proceso. ¿Qué quieres decir? Y lo importante es si yo realmente estoy convencido de lo que hice en su momento. Tanto en comprar unas acciones como en comprar un fondo. Mi recomendación al inversor medio, sin demasiados conocimientos de bolsa, pero vamos, inversor medio soy yo, ¿eh? Yo no tengo dinero en acciones, es comprar fondos de inversión. Yo tengo mis dineros, mi ahorro en fondos de inversión porque me parece que es mucho más sensato y además desde el punto de vista incluso legal, fiscal, tiene una serie de ventajas. Entonces, lo importante es el proceso es analizar bien los fondos de inversión en los que vas a meter el dinero, o las acciones si son acciones, ver si confías realmente en esos gestores que tienen tu dinero, pensártelo bien y, por eso digo, lo importante es el proceso. Si realmente estás convencido, ahí volvemos a la frase de Warren Buffett, que tu fondo baje un 10, un 15% debería ser un estímulo para decir, pues voy a comprar más. Pero cuidado, lo importante realmente es el proceso y estar convencido. Vale. ¿Te crees realmente lo que has hecho o no? Si no te lo crees realmente, vas a estar con mucho miedo. Por eso yo decía intentar conocer a los fondos, intentar conocer a los gestores, saber quién es, dónde tienen su dinero, qué empresas están, cuál es la filosofía de inversión. Todo eso es fundamental. Lo importante, claro, la gente mira, ya, pero es que eso fue hace un año cuando nosotros metimos el dinero. Ya, pero es que también para tomar la decisión, ¿qué hago? ¿Vendo o no vendo? ¿La decisión que tomé hace un año la tomé basada en unos criterios determinados o no? Y luego, bueno, revisarlos también constantemente, es decir, oye, yo esta persona o esta empresa de la que me fiaba, ¿esta empresa sigue siendo fiable o no?
esas hipótesis sobre las que yo me basaba para comprar una determinada acción, ¿siguen siendo válidas o no? Pero lo importante realmente no es el precio de la acción, ¿no? Digamos, este segundo consejo, la razón más tonta para comprar o vender y la más habitual. Esto lo dicen mucho los grandes inversores, yo creo, de hecho Warren Buffett tiene una frase parecida, que es como, la razón más tonta para comprar una acción es que ha subido mucho. Y la reacción más tonta para vender una acción es que ha caído mucho. No. Esa no es. O un fondo de inversión, o estar o no estar en bolsa. No. Lo importante, de nuevo, analizar bien cuáles son los fundamentales, cuál es ese fondo, cuál es esa acción, me fío yo de lo que tengo, no me fío de lo que tengo. Pero que suba o baje en el corto plazo, el mercado es muy volátil, muy absurdo en muchas ocasiones, completamente irracional en el corto plazo. Por eso siempre hemos dicho lo del largo plazo. Vale. Entonces, no acudamos a esa razón absurda para comprar o para vender, para las dos cosas. Sin anclajes, ni para bien ni para mal. Claro, siguiente, sin anclajes ni para bien ni para mal. ¿Por qué decimos esto? Los anclajes son esas cifras o esos cuentos que nosotros nos contamos a nosotros mismos que no tienen demasiado sentido como inversor. Por ejemplo, para mal, pues yo veo que una acción cae de 100 a 50 y digo, uff, bueno, ya no va a caer más, porque ya si está en 50, venga, ya me la quedo. No, de nuevo el proceso, analiza, oye, ¿realmente esas hipótesis que tú te hiciste sobre cómo era esa empresa tenían sentido o no? Si no tienen sentido, el hecho de que hayas perdido 50 es como, bueno, pues tienes 50 más para perder, así que vende ahora. No te ancles a ese anclaje, es decir, no, como ya he perdido 50 no quiero perder más, no, ese miedo a, no, hay veces que hay que realizar las pérdidas, pues vender, asumir que te equivocaste, que ese proceso, que hubo algún tipo de error, asumir los errores es muy importante. Pasa que tienes que comprender que tenemos cariño a nuestro dinero. Sí. Hemos conseguido con tanto esfuerzo. No, pero los anclajes también son al revés, es decir, o a lo mejor una empresa sube de 100 a 150 y dice, se ha ganado 50 y lo vende, y de repente 2 años después está en 500. Eso es muy difícil, la gente dirá, pero es que esto es muy difícil lo que me estás contando. Bueno, por eso yo digo que el inversor medio, a mí me gusta más la inversión a través de fondos que a través de acciones, pero bueno, si queremos elegir acciones, lo importante es que no nos atemos a nada, no nos atemos a una cifra, no digamos esto de decir, no, cuando llegue a 120 vendo, ¿por qué? Tampoco le veo mucho sentido, ¿no? Lo importante, por eso, el proceso, conocer la razón real por la que estamos apostando por un fondo, por un gestor, por una acción, por un mercado. Cuando, por ejemplo, los fondos pasivos, los que también hemos hablado, que yo soy bastante, creo que es una muy buena herramienta para muchos inversores. Fondos pasivos, que en realidad es apostar por un mercado, un fondo asociado al IBEX, es apostar por España a medio plazo. ¿Por qué he apostado por este país? ¿Por qué he apostado por este fondo? ¿No? ¿Por qué he apostado por este índice? Entonces, lo importante es eso. Y lo último, humildad y confianza, que parece que son antónimos, ¿no? Parece que son dos palabras con sentido contrario, pero que es fundamental para el inversor. Humildad para, sin anclajes, cuando uno toma una decisión y se ha equivocado, uno ve que el proceso que tuvo fue equivocado, salirse de esa decisión, esto es fundamental, pero también confianza. Es decir, si tú realmente analizas lo que has hecho, tú miras una empresa y dices, es que a mí me gusta, es que esta empresa tiene un negocio sólido, es que a mí el balance, a mí las cuentas me salen, esta empresa está infravalorada, confía en ti, aunque el mercado a corto plazo te esté castigando. O, por ejemplo, para alguien que esté metiendo el dinero en un fondo de inversión, si tú dices, yo confío en este gestor. Yo, por ejemplo, me pongo a mí mismo como ejemplo. Yo tengo, ya lo he dicho, parte de mis ahorros en fondos de inversión y han caído en los últimos meses bastante, algunos de ellos. Pues yo lo he analizado, he dicho, sigo confiando en esta gente, sigo creyendo que son buenos gestores, que tienen un buen plan de negocio a medio plazo, que van a conseguir sacar valor de esas acciones. Y he dicho sí, y me he mantenido. Entonces, que a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor dentro de un par de años nos vemos y digo, Richard, no, que esto era el comienzo del hundimiento. El conjunto de todo esto sí que por lo menos nos va a dar una cierta seguridad, porque certezas no hay nunca. Tanto vender, comprar, nunca vamos a tener certezas. La mejor certeza que podemos tener es confiar en nosotros mismos. Bueno, pues confiemos, Domingo, en que Pedro Sánchez va a convocar elecciones pronto, porque siempre la información bursátil se da junto a la información política, asociadas, sí, ambas. Fíjate, yo ahí en la política no me metería mucho, casi a mí me da igual. La política, respecto a la bolsa, yo creo que la importancia mayor que tiene es lo que pueda marcar en una tendencia a medio plazo respecto de un país, lo que decía antes de apostar en un país, y sobre todo si te destroza un país. Claro, si tú estás metido en la bolsa venezolana, pues o sea, da igual que la empresa, que el análisis fuera bueno, que hubieras buscado buenas empresas en Venezuela o que los gestores con los que tenías el dinero, no, es que te han hundido el país, te lo han sacado del mundo normal. Si no ocurre eso, yo creo que la política afortunadamente tiene menos influencia de la que nosotros pensamos en bolsa. ¿No existe el candidato del IBEX? Sí, puede haber subidas y bajadas, pero ya digo, en esas subidas y bajadas coyunturales, ese mercado un poco ilógico que se mueve de forma un poco absurda, irracional en el corto plazo. En el largo plazo, y eso yo sí que creo y estoy profundamente convencido, la mejor inversión a largo plazo es la bolsa.
mantenerlo y la tendencia va a ser creciente. Y ahí yo creo que sí que podemos confiar incluso con Pedro Sánchez, incluso si vuelve a ganar las elecciones. Bueno, pues humildad y confianza, que es un lema además de los Atléticos de Madrid. Eso es. ¿Verdad? ¿Te identificas? Sí, mucho. Yo también. Gracias, Domingo. Gracias.